Buenas tardes, hermanos. Nuestros hijos nos sorprenden a veces con tanta pregunta. Por ejemplo, ¿qué es ser gay? Las diferentes preferencias sexuales, entre otros temas que aquejan a nuestros hijos, no son enfermedades que deban curarse, pero sí deben analizarse. Debemos como papás estar informados para poder entenderlas, explicar a nuestros hijos y poder orientar, acoger y animar a todo prójimo, como hijos de Dios que somos. Pero sin perder de vista que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor de este tema? Acompáñanos, comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros estamos muy contentos de tenerlos aquí de vuelta. Y pues bueno, tenemos un programa muy interesante. No se vayan a ir porque vamos a tener un mensaje muy importante para ustedes de parte de nuestro Señor. ¿Qué tal? Buenas tardes, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Cómo gracias a estamos? Dios. Buenas tardes, un servidor Pedro Ruiz, mi esposa Delia Cruz, con el gusto de recibirlos en este su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Así es, hermanos, y pues bueno, estamos aquí compartiendo este tema que se llama ¿qué es ser gay? La pregunta que nos hacen a veces nuestros hijos, Así ¿verdad? es, Que tantas cosas que están viendo. Es un tema especialmente, bueno, para todos aquellos padres que de repente pues nos salen nuestros hijos con aquellas preguntas, ¿verdad? Tan incómodas que no tenemos de esa respuesta, pero nuestro Señor siempre tiene una respuesta para todo el tipo de preguntas. ¿Cómo podemos nosotros ver aquí esta transmisión? Recuerden que estamos en Parroquia Señor San José en el Facebook y también en el Facebook de Crisol de la Alegría. Con mucho gusto aquí los atendemos, mándenos sus mensajes, compartan este tema y bueno, pues no sé si
tengamos otro Oye, tipo de red. Si no nos ven en vivo, pueden buscar en YouTube, en canal Crisol Señor San José. Ahí están los programas, no solo este programa, sino toda la barra de lunes a viernes. Tenemos un programa con diferentes temáticas para diferentes grupos de personas, para niños, perdón, para adolescentes, para mujeres, para matrimonios como nosotros, que este es el mejor programa, no es por nada. No, bueno, todos tienen su carisma, todos tienen su esencia, entonces por ahí se los encargamos. Muy bien, y les damos aquí la bienvenida a algunos de nuestros hermanos que ya están en línea, como es Juan Pedro Medina Hernández. Muchas gracias, hermano, por estar aquí al pendiente. Nuestra hermana Maribel Serna. Buenas tardes, hermana. Hermanita. Muchas gracias también por estar aquí al pendiente. Y tenemos a Padre Joel, que está también aquí al pendiente, ¿verdad? Aquí terminando la misa del día de hoy, pero siempre nos acompaña aquí en el programa. Le damos la bienvenida a Jimena Ruiz, que está acá en Controles, que es quien nos tiene ahí al pendiente, ¿verdad? Con todos los mensajes que tenemos para ustedes. Y que bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar también con una oración, ¿verdad? Para que nos la compartas ahí en pantalla. Bueno, para seguir en presencia de nuestro Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, por nuestros hijos, por sus preciosas vidas. Hoy te pedimos que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que sean librados de peligros, de personas con malas intenciones, de malas palabras y mala reputación. Señor, que nuestros hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de los malos pensamientos, de necesidades de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Gracias, Señor, por amar a nuestros hijos y por escuchar nuestra oración. Con todo el corazón te alabamos y te bendecimos, porque eres nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema, una vez que el Señor nos está acompañando en esta tarde. Pues como ustedes bien saben, hermanos, siempre tenemos como papás en ocasiones algunos temas incómodos, ¿verdad? Como cuando nuestros hijos empiezan con esas inquietudes de nuestra vida cotidiana, y en ocasiones no tenemos esas respuestas para guiarlos. Aún y cuando somos papás, pues nadie nos ha enseñado a ser realmente padres y tener esa guía. Pero nuestro Señor en su misericordia siempre está al pendiente de lo que necesitamos, y Él trata de guiarnos con su palabra para tener una respuesta a esas preguntas que de repente por ahí pues nos salen en el camino. Y bueno, el día de hoy tenemos este tema, ¿verdad, mamá, papá? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pues a lo mejor no es como mí, como yo, como mi hermano, que empiezan a haber algunas diferencias? Este tema está apoyado en el tema de Mamá, Papá, Soy Gay, del autor Javier Martínez Holgado. Él es un psicólogo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia, comillas, en España, entre otros títulos, y como siempre lo hemos puesto a la luz de la palabra del Señor para que nos oriente en todo momento. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Pero qué nos dice la palabra de nuestro Señor, amor? Fíjate, de inmediato el Señor cuando estábamos revisando este tema, nos da una respuesta en Romanos. Si ustedes buscan por ahí, gustan anotarla, Romanos capítulo 12, el versículo 2, nos dice: y no se acomoden a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto nos dice que muchas cosas que estamos viendo hoy en día son tendencias, son modas. Los hijos están viendo modelos que buscan replicar. Entonces, a veces la inquietud no es tan auténtica de ellos, sino que se están dejando llevar a veces por corrientes, por
modas, por artistas, por ídolos que hacen en otras personas, pero no es realmente su esencia. Entonces nosotros como padres de familia nos embarga esta inquietud cuando nuestros hijos llegan con estas preguntas o de plano traen la inquietud en su propia persona. Así es. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué son las preferencias sexuales? O sea, ¿es algo que deba curarse? Pues en realidad son inquietudes que en su momento, pues de repente empiezan pues a tener algunos de los chicos en su adolescencia, en algunas ocasiones en su preadolescencia o incluso en su niñez. Pero no hay de qué alarmarse, hermanos. Nuestro Señor Él nos enseña con su palabra una de las principales leyes, que es el amarnos unos a otros. Y la base es la familia. Es correcto. En todo momento es la familia. Entonces, con eso, Él nos abre todo el panorama para que no nos asustemos, para que no estemos pensando que estamos cayendo en pecado por tener una situación de esta. Al contrario, Él siempre nos tiene los brazos abiertos para poder enseñarnos de eso que estamos viviendo en ese momento y saber de qué manera lo podemos manejar. En ocasiones, cuando sucede que algunos de nuestros hijos de repente a lo mejor nos preguntan, o a lo mejor ustedes empiezan a ver algunas situaciones en las cuales empiezan a dudar referente a esto, los papás, la primera sensación que tienen es como aquella sensación de duelo, amor. Fíjate, o sea, lo que es ese sentir cuando realmente ya alguno de los hijos empieza a manifestar algunas situaciones en su identidad sexual. Es entonces cuando el papá pues empieza a sentir esa frustración, y es en donde empieza a sentir esa impotencia de qué manera poder ayudar, ¿verdad? Y tenemos varias etapas en las que se está manejando pues toda esta situación, pero una de las principales es que se asemeja a un duelo. ¿Por qué? Porque pues es todo aquello que nosotros como papás estamos idealizando, ¿verdad? Hacia los hijos. Y cuando vemos que algo de eso no está yendo hacia el mismo camino que quisiéramos, es ahí en donde empezamos a sentir como una frustración y empezamos a sentir como si estuviéramos perdiendo algo. Sí, porque nos dice el texto que estas decisiones o declaraciones trastocan por completo la visión que teníamos de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Fractura todos estos planes, todas estas expectativas, como bien lo comentas, las ilusiones, ya te habías imaginado como abuelo, ya te habías imaginado. Entonces, cuando ellos empiezan a tener estas situaciones o dudas de su identidad sexual, pues su futuro y el nuestro, pues lo que nos habíamos como que forjado, empieza a resquebrajarse. Así es. Pero nuestro Señor nos dice ahí en su palabra, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La mujer no deberá ponerse ropa de varón, ni el varón un vestido de mujer, porque todo el que haga eso se convierte en abominación para el Señor tu Dios. Fíjense, hermanos, se han puesto a pensar, o sea, todo lo que nuestro Señor hizo para crearnos, o sea, la perfección con la que Él creó, la perfección con la que Él pensó en la persona, cómo la iba a llamar, cómo iba a ser su característica, cómo de Adán pensó sacar algo, ¿verdad? Para que pudiera pertenecer, ¿verdad? O ser parte de esa creación, como para que nosotros de repente en nuestras pues en nuestras situaciones, ¿verdad? Mejor en las confusiones que de repente por ahí tenemos, pues quisiéramos hacer a un lado todo ese tipo de creación, ¿verdad? Y Él nos dice aquí en la palabra, ¿verdad? Que obviamente, ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? La mujer
debe de ser como debe de ser, y siempre estar al pendiente ahí de lo que era la educación de los hijos, la atención al esposo, cómo ser la mujer, ¿verdad?, de casa, y el varón, ¿verdad?, cómo debería de ser en este momento, y que jamás se pusiera y invirtiera en esos papeles. Es correcto. ¿Verdad? La palabra lo dice claramente. Así Ya es. está en nosotros evaluar nuestra condición en pecado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, esto que estamos tocando el día de hoy no es para hacer estereotipos de nada, simplemente es una actividad más o una acción más que sucede dentro de los senos familiares, como el señor que toma, como el hijo que consume drogas, como estuvimos viendo hace un par de temas, como el marido infiel. O sea, todos tenemos cosas que revisar, Así cosas que arreglar, cosas que tenemos que perdonar, incluso cosas que debemos de pedir perdón y corregir, enmendar. Esto que estamos tocando el día de hoy es lo que toca en turno, porque también nuestros hijos están viviendo estas inquietudes. Así es, hermanos. Mándenos sus preguntas, todo lo que necesiten saber. Nosotros obviamente estamos pues todo el tiempo apoyados y soportados por la palabra de nuestro Señor y por nuestro párroco de aquí de la parroquia Señor San José, el padre Joel Ávila, quien nos guía y quien nos, pues ahora sí que nos va mostrando, ¿verdad?, el camino para poder transmitirles a ustedes el mensaje. ¿Cuál es el otro paso? Fíjate, estamos hablando de que los psicólogos lo asemejan, esto que cuando un hijo se declara con una tendencia sexual diferente a la pérdida de un ser querido. Entonces nosotros estamos viviendo etapas. Estas etapas que les vamos a estar mencionando no significa que sucedan en ese orden, sino son estudios que han realizado psicólogos. Por ejemplo, que escribe el artículo nos dice que son procesos como muy secuenciales que se han dado en muchísimos casos, ¿verdad? Entonces la primera etapa que atravesamos como padres de familia, fíjense cómo no estamos hablando desde la perspectiva del hijo con la preferencia sexual, sino el efecto colateral que nos representa a los padres de familia el poder enfrentar esta situación. Así porque estaríamos hablando de un egoísmo. No, yo soy esta persona y yo quiero ser así. Pues muy bien, es tu decisión, pero no vives solo. O sea, tienes un entorno, tienes unos padres, tienes hermanos, tienes familia que también tienes que considerar, como hablábamos hace un ratito, como todos los temas a revisar en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es la conmoción, porque dicen que dejando a un lado todo aquello que los padres que sienten, ¿verdad? Cuando dicen, caray, esta pregunta o esta declaración me agarró, me está sacudiendo hasta la espina dorsal. Uh-huh. De algún modo ya contábamos con ciertos datos que nos dejaban entrever que nuestros hijos o nuestra hija, nuestro hijo tenía ciertas tendencias hacia personas de su mismo sexo. Y aquellos otros que desde el principio afirman la aceptación incondicional, es decir, nosotros a veces ya sabíamos, pero otros nos negamos, ¿verdad?, a aceptarlo. Y otros que de plano dicen, pues es una aceptación incondicional, es mi hijo, es mi hija y lo voy a amar como sea. Finalmente, todas las correcciones que podamos hacer hacia nuestros hijos, si están carentes de amor, están incorrectas. Todo tiene que ser en base al amor, porque así nos ha enseñado nuestro Dios Padre. Entonces, lo más probable es que los papás experimentemos ante estas revelaciones una reacción inicial de confusión, de desconcierto. Andas así como, ¿qué hice mal, verdad? ¿En qué momento sucedió esto? Y nos empezamos también incluso a culpar, ¿verdad?, de esta situación. Este estado de conmoción pues nos puede durar días o a veces meses, acompañados de sensación de irrealidad, como que esto no puede estar pasando. O sea, ¿cómo lo enfrento? De ahí la importancia de estar informados, de ahí la importancia de tener este tipo de temas, que el negar a hablarlos no significa que dejen de suceder, porque a veces pensamos, es un tabú, es un tema tabú, mejor no lo toco porque no, y así hago como que no sucede, y las cosas siguen sucediendo, ¿no? Entonces, todos nuestros argumentos o pretextos sólidos parecen haber desaparecido. Es decir, mentalmente se revisa una y otra vez en la escena, en la esperanza de descubrir que eso que estaba diciendo mi hijo era mentira. Y qué sorpresa, no era mentira, es una realidad. Entonces esta conmoción, al confirmar de que no se trató de un mal sueño, que verdaderamente escuchamos esas palabras, nos ocasiona un dolor muy profundo, muy confuso, no sabemos cómo interpretarlo, y en buena parte es agigantado, dice el autor,
por el desconocimiento. De ahí la importancia de estar informado. Pero una vez más nuestro Señor nos ilumina, fíjate, en su palabra. Esta palabra bendita que tiene, es un río caudaloso, inagotable de sabiduría. Nos dice en el Salmo 34, fíjate, para este momento de conmoción, en el Salmo 34 del versículo 18 al 19 nos dice: el Señor escucha a los que gritan y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen el corazón herido y salva a los espíritus abatidos. Cuando te sientas derrotado, hermano, ya sabes a dónde recurrir, a nuestro Señor, que siempre está listo para acogernos y abrazarnos en todo momento. Así es. Y bueno, también hay otro de las pues de las situaciones que afrentas, que obviamente hacíamos la comparación que era semejante a un duelo. Entonces pues empiezas así como que el enojo, la conmoción, el no saber qué es lo que está sucediendo en ese momento, pero pues hay que mantenernos ahora sí que a flote. Tratemos de pues obviamente, primeramente, ¿verdad?, mantener la calma. Procuremos no tratar de evitar las cosas o de prohibírselas, ¿verdad? Una de los principales puntos es la comunicación. Nuestro Señor, Él quiere a todos por igual. Él ahí no le interesa las preferencias, ¿verdad?, o la identidad sexual que quiera tener tu hijo. A Él lo que le interesa es que la familia permanezca unida. Esa es una de las cosas más importantes que nuestro Señor quiere que nosotros sepamos. Sabemos que es algo difícil de aceptar, de llevar a cabo, pero una de las cosas principales es mantener unida a la familia. En ese momento tu hijo, tu hija necesita de ti y necesita que la apoyes, que la escuches. Tal vez no estés de acuerdo con lo que está sucediendo, sin embargo, aquí lo importante es de que mantengas la calma, de que te abandones en nuestro Señor para que Él te pueda ayudar y te pueda iluminar. Pero una de las principales cosas que nuestro Señor dice es: mantengan la familia unida. Ha habido situaciones que suceden y que se presentan en ocasiones por televisión, en algún programa, en donde se presenta esa ruptura, ¿verdad?, al momento de que pues el papá se da cuenta que hay una identidad sexual que está buscando el hijo, ¿verdad?, porque tal vez está confundido, porque tal vez está influenciado. Sin embargo, esa ruptura no debe de suceder ahí, porque justamente es donde más te está necesitando tu hijo. Entonces es importante que consideremos el mantener la calma, escuchar. Y mira lo que nuestro Señor nos dice aquí en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te auxilio. Te sostengo con mi brazo victorioso. Fíjate nada más, hermano, que nuestro Señor está tan preocupado por ti que te manda a decir que no temas, que Él tiene la solución para que tú te abandones en Él, para que tú apoyes a esa persona con la cual estás teniendo una situación así. Aquí no estamos tratando de buscar la solución a estas decisiones. Estamos tratando de encaminarte a ti, hermano, como papá, como mamá, a cómo apoyar a tu hijo, a tu hija, no tomando la decisión de alejarte, de separarte, de ya no hablarle. De culparse mutuamente. Exactamente. Como padres nos culpamos a veces, es culpa tuya o es culpa mía o no sé. Y lo que bien dice nuestro Señor, lo que procura es la unión familiar. Así es. Y ahí es donde aparece el siguiente síntoma. Pues empezamos como nuestro desconocimiento nos va llevando
a veces negamos, dice, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Todo esto que empiezas a, como para salir a flote, como bien comentabas, la siguiente etapa, cuando todo esto se supera y sigue en la tendencia y sigue con su idea de decidirse por ese camino, ya te empieza a embargar el enojo. Ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado, porque cuando todas tus estrategias anteriores no te funcionaron, ya lo llevaste a orientación, ya lo llevaste por regaños, ya lo llevaste por negar ese que no sabe lo que dice. Bueno, todos tus esfuerzos ya son estériles, ya son inútiles, y nuestro hijo persiste, nuestra hija persiste en esta afirmación de identidad sexual diferente. Es muy común, fíjate, que nos adentremos en una etapa de acumulación de enojo. Cuando miramos a nuestro hijo, ya no vemos esta persona con la que hemos venido conviviendo, ya lo vemos diferente, ya le pusimos una etiqueta, ya empezamos, y luego nuestro enojo, fíjate, no se queda con él, sino con toda aquella persona que pudo haber influenciado en esa toma de decisión. Así es. Aquel amigo, aquel compañero de la escuela, aquel profesor, no sé, aquel familiar, etcétera, y no buscamos quién no la hizo, sino quién no la va a pagar. Y buscamos desquitarnos en cualquier momento y con cualquier persona. Empezamos a sentir esta frustración que brota en cualquier momento a la mínima provocación. Ese enojo podemos sentir que hace imposible nuestra felicidad. Fíjate que ha producido un clima irreparable en nuestro hogar. Nos sentimos como que esto arruinó nuestras vidas, y no es así. O sea, es una decisión de nuestros hijos que finalmente, pues ya cuando llegan a la mayoría de edad, pues ya no puedes hacer gran cosa. Si finalmente cuando no lo hiciste en la adolescencia, en la infancia, pues difícilmente en la edad adulta vas a poder hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Entonces nos resulta insoportable. Hay frases que, como dice el autor, no es justo que nos pague con esta moneda por todo el esfuerzo e inversión que hicimos en él. A veces pensamos que nuestros hijos son una inversión, y es una mentira. Nosotros los formamos para que ellos tomen sus mejores decisiones en la vida. A veces pensamos que es un producto o que es un negocio, y no. O sea, finalmente buscamos a veces darles la escolaridad como para que me regresen algo a mí en mi casa, y no es así. Es para darles herramientas y que ellos puedan vivir por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, toda esta ira o todo este coraje nos resulta porque idealizamos y pensamos, mi hija va a hacer esto, va a hacer lo otro, mi hijo va a hacer esto, y no, son personas con decisiones propias, buenas o malas. Pues ya nos tocará trabajar con eso. Sin embargo, no podemos vivir la vida de nuestros hijos. Así es. Pero nuestros hijos y sus decisiones no pueden hacer que nuestro matrimonio se quebrante, ni se fracture, ni nos separe. Entonces nosotros tenemos que estar sólidos. Por eso tocamos este tipo de temas difíciles, pero es un tema que nos puede ayudar a fortalecer a nuestro matrimonio, lejos de desbaratarlo, descomponerlo o separarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nuestro Señor, insistimos, nos sigue iluminando. Cuando todo este coraje, cuando todo esto que buscamos, ¿dónde me desquito porque mi hijo o mi hija me ha fallado? Nos dicen Romanos, qué bonito Romanos, me encanta Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice: no tomen venganza por su cuenta, queridos míos. Más bien, dejen lugar al castigo divino. Déjenselo a Dios. Porque la Escritura afirma: a mí me corresponde la venganza, dice el Señor, y yo soy quien dé el pago merecido. Romanos 12, versículo 19. ¿Qué luz nos da el Señor? O sea, cómo a veces queremos nosotros resolver las cosas y Él tiene las respuestas. Cuando nos abandonamos en sus brazos, nos abandonamos en su voluntad, pero eso sí, apegándonos a lo que Él nos manda que debemos de hacer. Y las desviaciones sexuales no son de las cosas que manda el Señor. Así como otros temas que, insistimos, tenemos en familia por corregir, este tampoco es un tema que el Señor ve con buenos ojos. Así es. Fíjate, ya se nos fue la media hora, vamos a ir a un corte, no sé qué te parece. Sí, claro que sí, estamos aquí. ¿Alguien más se ha conectado para mandar saludos? Estamos viendo aquí a Diana Clatza. Buenas tardes, Diana, gracias por estar aquí al pendiente. A Yanni Alejandro Flores, gracias Yanni por estar escuchándonos. Compártanos para que puedan escuchar este tema también en otros lados. Para Juan Pérez Medina Hernández y para
para mí, Maribel Serna. Fíjate, lo está viendo Vivis Ruiz. Hermanita, muchas gracias por estar sintonizando este programa. Vámonos a un corte. ¿Qué Claro te que parece? sí. Y regresamos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme. Ya estamos de regreso en su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Oye, nos quedamos ahí con una idea volando antes de irnos al corte. Así es. Pues ¿de qué nos estaba hablando, amor? Sí, nos estábamos hablando del enojo, ¿verdad? De cuando hacemos las cosas ya con un dejo de enojo, cuando ya no nos deja pensar que, como luego dicen, empezamos a pensar con las tripas en lugar de con la mente, ¿verdad? Sí. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de no perder de vista en ese punto? Aquí principalmente es que las cosas que estemos haciendo las hagamos con amor. Eso es la respuesta a todo lo que podamos hacer. Si nosotros estamos ya teniendo una situación en casa o estás tú detectando algunas situaciones en casa, no puedes actuar inmediatamente con ese dejo de enojo, de rechazo hacia tu hijo, hacia tu hija. Al contrario, debes de acogerlos con amor, que sientan que estás tú ahí con ellos, ¿verdad? Y si tú lo haces con amor, ellos van a sentir el amor de nuestro Señor al momento de que ellos sientan tu cercanía. Tú como papá, tú como mamá, tienes que atenderlos, tienes que platicar con ellos, tienes que acercarte. Abrazarlos mucho. Exacto. Y ver que realmente ellos se sientan acogidos, porque a lo mejor ellos están confundidos en ese momento, o tal vez no. Pero aquí la situación es acercarte, no rechazarlos, ni separarlos, ni quebrar esa relación que tienen en casa. Porque entonces sí, ahora sí, al momento de que se fractura pues el núcleo familiar, pues
ahí ya no hay mucho por donde podamos trabajarlo, ¿verdad? Al contrario, tendríamos que trabajar con los papás y tendríamos que trabajar con los hijos. Así es. ¿Verdad? Entonces, nosotros como papás tenemos la llave y, como bien dice, la búsqueda de claves. A ver, háblanos un ¿Verdad? poquito más de esa búsqueda de claves para resolver Pues, este acertijo. Fíjate que platicabas hace ratito sobre lo que venía siendo la venganza, el rechazo, el cuando tú como papá te sientes como en ese fracaso, en esa frustración, el saber en qué momento, o sea, el hijo se salió del camino que tenía trazado. Pero ese camino es un camino ahora sí que imaginario, porque nosotros como papás obviamente queremos pues que los hijos se vayan con ese camino que lo tienes idealizado. Pero en ocasiones ese camino, pues el hijo dice, por aquí no, yo me quiero ir por este otro lado, y ahí es donde se siente la frustración y qué hacer, la impotencia. La mayoría de este tema nos puede arrancar aquí otros temas un poco más abiertos hacia las problemáticas familiares, pero muchas de las situaciones que hay en las noticias es precisamente esa violencia familiar por la frustración, donde los hijos no empatan con las ideas de los papás, pues obviamente por diferentes edades, por diferente educación. No sabemos en realidad la finalidad, ¿verdad? O esa duda que tienen los chicos al estar en busca de esa identidad sexual. Sin embargo, tenemos que empezar a ver hacia nosotros cómo nosotros, en lugar de querer corregirlos, porque en ocasiones cuanto más tú le digas al hijo, pues obviamente ellos se van a empeñar más en ir hacia esa tendencia. Aquí lo que nosotros queremos darte como una sugerencia, como una clave o como un tip, pues es principalmente el acercarte a nuestro Señor, el abrirte hacia Él, porque Él está esperando que te acerques y que le des todas esas angustias y necesidades para que Él te pueda empezar a guiar. Tienes que abrirte y tienes que pedirle que te ayude, que te ilumine para poder actuar bien hacia las necesidades que está presentando tu hijo, tu hija en ese momento. Fíjate lo que dice el autor. De hecho, cualquier cosa que se hizo, que se dejó de hacer, puede ser considerada por los papás como factor contribuyente a la homosexualidad o tendencia sexual del hijo, si se ha sido un padre demasiado cercano o demasiado distante, si se protegió en exceso al hijo o se le concedió demasiada autonomía. ¿Qué nos dices de eso? O sea, nosotros pues finalmente llevamos esa responsabilidad de formar nuestros hijos. Así es. Es por eso de que se siente como un dejo de fracaso. Al momento de que, pues si tú ya tenías trazado que el hijo iba a estudiar tal carrera, o que a lo mejor después de ahí iba a casarse, incluso nos ha tocado, ¿verdad?, situaciones en las que pues los papás ya le llevan, ¿verdad?, pues al amigo, a la amiga, pues para ver si de ahí alguna manera, ¿verdad?, puede haber alguna conexión. Y no se trata de forzar algo, ¿verdad?, con lo que pues el hijo, la hija se pueda sentir pues mal. A ver si le pasa la moda que trae. Así es. Pensamos que es temporal. Sí, pero no, en ocasiones no son acciones buenas, ¿verdad?, porque se va a sentir frustrado aún más, ¿verdad?, el hijo, la hija. Y pues aquí lo que necesitamos es que se sienta acercado, ¿verdad?, a la familia, que se sienta acogido, y poco a poco ir viendo de qué manera nosotros podemos ayudar, apoyar. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Pues aquí en Isaías, si se nos desvían, ¿qué hacemos? Capítulo 30, versículo 21. Anótelo por ahí, anótelo, está muy bonito. Dice: si te desvías a la derecha o a la izquierda,
Tus oídos oirán una palabra detrás de ti que te dice, este es el camino, vayan por él. Cuando sentimos que no encontramos la respuesta, miren, el Señor nos dice, siempre está a nuestra espalda cuidándonos y nos dice, por ahí no es, tienes que ir por este camino. Es por eso que nosotros les decimos que se acerquen a nuestro Señor, porque a veces nosotros, pues estos problemas nos superan, ¿verdad? Nos rebasan, no tenemos el conocimiento, no tenemos el amor. Cuando tenemos a Dios, tenemos el amor que necesitamos para resolver este tipo de problemas. Y aquel padre que no quiere corregir a su hijo, también está mal, porque el que ama, corrige a su hijo. Todo aquel que lo deja irse es porque no lo ama y quiere que se pierda. Pero tú no quieres que se pierda tu hijo o tu hija. Tienes que orientarlo, tienes que acompañarlo y tratar de buscar una solución la más correcta. Y cuando te apegas a la palabra del Señor y sabes qué es lo bueno, lo correcto y lo perfecto a sus ojos, te va a dar muchísimas respuestas. Fíjate, una siguiente etapa de las que estamos hablando es hacer el duelo. No te niegues lo que está pasando, porque es peor. A veces es como cuando te duele el estómago y sabes que traes una infección y haces como que no le voy a hacer caso, ahorita se me quita. No, tienes que buscar la solución, un remedio, un medicamento, etcétera. Una vez que has aceptado la identidad sexual de tu hijo, esta idea de que trae en su decisión como definitiva y no modificable, los padres encaramos la tarea de asumir la renuncia a las fantasías, las expectativas que nos habíamos creado con respecto a nuestros hijos heterosexuales, ¿verdad? Del mismo modo tendrán que afrontar la pérdida de las imágenes que habían generado en torno a la relación con este hijo en el futuro. El posible rol de abuelos, por ejemplo, nos pone de ejemplo aquí el autor. Es un proceso vivido con tristeza. Una tristeza que puede incrementarse por las preocupaciones referidas, es decir, nos puede dar una depresión muy fuerte. El papá, la mamá pueden caer en un pozo interminable, ¿verdad? Porque no trabajamos en salir de este atolladero. Y de nuevo pues vamos a ser como los subrayados por las culturas, ¿verdad? Por la sociedad que siempre está como con hambre de destrozar personas y nosotros con la idea de pertenecer a ellas, cuando a veces por eso empezábamos con el versículo de Romanos, dice, no te hagas a las cosas del mundo, porque el mundo te puede hacer que te pierdas. Es importante que busques hacer la voluntad de nuestro Señor. Esa es la parte más importante de estos temas que hemos tocado a lo largo de este par de meses, que han estado muy interesantes porque son temas que aquejan a todas las familias. En lo particular pues las familias que estén atravesando por este proceso, fíjense, este momento es como una lucecita donde nos puede ir dando una guía de dónde empezar a buscar soluciones. Entonces, cuando sientes que todo te rebasa, fíjate en Apocalipsis 21, en el capítulo 21, versículo 4 nos dice, Él secará toda lágrima por este duelo que estamos viviendo. Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque lo antiguo ya pasó. Cuando tú te entregas al Señor, tú eres una persona nueva, tú eres una persona renovada, eres una persona cambiada que no te quita los problemas. Ojo con esto, el Señor no te quita pero te da una fuerza para poderlos superar, para sacarlos adelante a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y ser ejemplo para otras familias, cómo el Señor te ha transformado y te ha fortalecido, te ha armado de herramientas para salir adelante de este tipo de situaciones. Y la aceptación, cuando ya pues realmente las familias aceptan la situación, ¿verdad? Como sea, y es ahí donde empieza esa transformación. Cuando la aceptación se da, pero la aceptación principal ante nuestro Señor, cuando aceptas a nuestro Señor en tu vida y le dices un sí, Señor, soy tuyo, ayúdame, me pongo en tus manos, tú dirígeme. Y Mamita María, con mucho más razón, ella intercede por nosotros siempre. Nos abraza como siempre, buena madre. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí
esta aceptación es aquí donde nuestro Señor nos dice, Dios ama antes a la persona que a sus actos. Nuestro Señor no nos juzga. Eso es lo último y jamás se verá. Nuestro Señor no nos juzga. Él nos ama. Nuestro Señor Jesús, Él nos salvó y Él se entregó por amor a nosotros. Nuestro Dios Padre nos creó. Somos su creación y con sus manos Él nos hizo. ¿Qué va a estar juzgándonos Él? Nos corrige y nos permite que las cosas sucedan porque nosotros así lo queremos. Hasta eso Él tiene esa misericordia y nos dice, tú tienes la decisión de ir o de no ir, de tomar o no tomar, de hacer o no de hacer. Todo eso nos permite nuestro Señor como buen Padre. Entonces, las decisiones que nosotros vayamos a tomar, cuando realmente aceptamos, tenemos que tomarlas con causa y con consecuencia, ¿verdad? Todo lo que venga después, todo lo que suceda, tenemos que aceptarlo y tenemos que trabajarlo. Pero que no se nos olvide que nuestro Señor nos ama por lo que somos, como que somos como personas y no nos juzga por nuestros actos. También aquí nos dice, ¿sí, amor? Sí, pero también es estricto. Así es. Dice, pero Dios, porque nos ama, es estricto de que cumplamos todo con su voluntad y palabra. Jesús nos lo hace saber en el Evangelio de Mateo. Y aquí en Mateo nos dice en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga, sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, las acciones son tuyas, hermano, pero no te quites del camino de nuestro Señor, porque esas acciones poco a poco se van modificando cuando nuestro Señor está en tu corazón. Y cuando lo que vayas a hacer lo pongas en manos de Él, tus decisiones y tus actos van a cambiar. Fíjate, este es bien importante porque hay grupos de identidad sexual diferente que como sienten que la iglesia los rechaza, ellos forman sus iglesias. Uh-huh. Pero fíjate cómo este versículo de Mateo nos orienta en ese sentido. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla su voluntad. Si estamos incumpliendo su voluntad, aunque tú le reces, aunque estamos cometiendo un error. Así es. Nosotros también venimos aquí a parroquia y durante la misa tenemos esa euforia y salimos, ¿y qué hacemos? Empezamos a juzgar, empezamos a decir, a maldecir incluso. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra conversión, ¿verdad? En realmente ser una conversión real y auténtica, donde estemos corrigiendo todos nuestros detalles, nuestros defectos. Yo creo que quede claro que mi Señor no rechaza a nadie. Por supuesto. A nadie. Que no. Y las puertas de la casa de nuestro Señor están abiertas para ustedes, hermanos. Les pedimos que si necesitan de una ayuda, de un apoyo, con toda confianza pueden dirigirse aquí a parroquia, ¿verdad? Para nosotros canalizarlos con las personas que los pueden ayudar, que pueden platicar con ustedes, que les pueden ir guiando en todo este proceso. Y pues obviamente nuestro Señor que siempre está acompañándolos. Entonces no están solos, hermanos. Y esto obviamente tiene una solución, pero aquí lo más importante es que permanezcan unidos como familia. Ojo aquí, todos tenemos que trabajar y mucho. Por eso es que a lo largo de estas etapas que estuvimos hablando en este programa, llegamos a una conclusión de una reflexión que me voy a permitir leerles, si me permites, ¿Sí, amor? mi amor. Sí. Esta reflexión dice así: todos debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Todos debemos trabajar.
El Señor siempre está a favor de la familia y la iglesia, como buena madre, acoge a todos sus hijos por igual, lo que comentas ahora. Pero la vida cristiana católica es vivir en una lucha permanente, fíjense bien, en una lucha permanente contra el pecado. Así como a las personas de preferencias sexuales les cuesta trabajo dejar sus actividades, así le cuesta al sacerdote vivir su celibato. Así a los matrimonios les cuesta llevar su sexualidad sin cerrar las fuentes de vida. Así como a los novios les cuesta llevar su castidad, todos vivimos en una lucha constante en camino a la santidad, que es a lo que estamos llamados, de acuerdo al plan maestro de nuestro Dios Padre. Fíjense, hasta el mismo Jesús le costó llevar su misión a la que fue encomendado, pero todo se puede si se hace con amor, de lo que hemos estado hablando. Es decir, que Jesús esté con nosotros. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, es una verdad absoluta. Cuando Cristo está en nosotros, todo se puede porque Cristo nos fortalece. Así es. No quiere decir que todo va a ser color de rosa. No, Señor. Ni que no vamos a tener dificultades. Pero Hay que nuestro trabajar. Señor nos va a guiar, nos va a mantener fuertes de su mano y nos va a dar esa fuerza para poder enfrentar nosotros esas vicisitudes que se nos presentan. Hermanos, Maribel Serna nos dice excelente tema, hermanos, esperando y les sirva a muchas familias que tienen dudas ante esta situación. Muchas gracias, Así hermana. es. Para Magdalena Gutiérrez, muchas gracias también, hermana, por estarnos Saludos. viendo. Cruz Echeverría, gracias, hermanos. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias por estar al pendiente y compartan para que pueda este mensaje llegar a más personas. Mira, Celso Ruiz nos está viendo y nos manda saludos. Saludos, carnalito. Que Un estés muy abrazo bien. grande, gracias, qué bueno que nos están viendo y pues bueno, a compartirlo para que nuestro Señor pueda permanecer en los corazones de cada una de las familias. Tenemos que seguir en lucha por esa unión, porque estando todos juntos, nuestro Señor está ahí viviendo siempre. Recuerden, hermanos, que quizás no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Así es. De la mano para estos temas. No teman. Hay 365 versículos en la Biblia que nos hablan de no temer porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces nos despedimos hasta el siguiente viernes, ¿cómo ves? Primeramente Dios. Aquí nos vemos a las 7 de la noche, hermanos. Cuídense mucho, que Dios los acompañe. Bendecida semana.